Bueno, pues yo creo que ya estamos listos, muchachos. Tuvimos, a ver, les cuento un poquito, tuvimos una situación con Lupita. Ella estaba en un lugar esta noche donde no tenía muy buena conexión a internet, entonces me dijo que, pues, que la disculpara porque no iba a poder, pues, hacer muy bien el programa. Entonces ella me presentó aquí a Juan Rosales, él está ahí con nosotros, y entonces me comentó de Juan y entonces hablamos para compartir el tema de inteligencia emocional. Juan, pues hagamos una oración y nos cuentas un poquitico más acerca de quién eres y pues acerca de este tema que tienes para hoy. ¿Listo? En nombre del Listo. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Espíritu Amén. Santo, amén. Damos gracias a Dios por esta noche que nos regala, por esta oportunidad que tenemos de compartir como hermanos, volvernos a encontrar otra vez. Gracias, Señor, por esta fraternidad, por cada uno de los sacerdotes que nos acompaña. Bendícenos en esta noche, bendice a Juan y bendice todo este compartir que nos va, todo esto que vamos a tener en esta noche. Gracias, Señor, por esta oportunidad y gracias por bendecirnos tanto. Amén. Del Padre, del Santo. Bueno, Juan, pues los micrófonos son suyos. Cuéntenos quién eres y de pronto ya pues el tema que piensas desarrollar. Gracias, Juan, por acompañarnos. Dios te bendiga. Muchas gracias, padre. No, pues con todo gusto estoy aquí. Ay, como que ya no me veo, hay una pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ahí se está viendo bien usted, no se preocupe. Ahí lo estamos viendo bien. Y la pantalla Ok, está, se está viendo lo que tienes preparado. ok, bueno, pues muy buenas noches. Mi nombre es Juan Rosales Pinto, yo soy psicoterapeuta familiar sistémico en Guadalajara, aquí donde yo radico. Tenemos una clínica en la cual atendemos alrededor de 10,000 citas anuales con personas de todo tipo, ¿no? Con matrimonios, con solteros, con niños, con familias. Y bueno, una de las áreas que atendemos principalmente, pues es justamente el tema del manejo emocional, de la parte de la inteligencia emocional. Entonces, pues Lupita me comunicaba por ahí un poquito el conflicto que tenía y me pidió que si podía apoyarla y bueno, yo con todo gusto estoy aquí. Entonces, bueno, ese es un poquito mi credencial y el tema que vamos a ver, pues es ese, inteligencia emocional. ¿Les parece? Muy bien. Creo ah, que no puedo compartir mi pantalla, padre. Sí, sí, la estamos viendo, Juan. Yo la estoy viendo. Si quieres, Sí, sí, yo estoy viendo su imagen y bien, estoy viendo ahí las pantallas que tienes. ¿Vas a escribir como con un lápiz o algo? ajá, Sí, y sí, dale. sí puedo manejar el lápiz, pero no puedo, a ver, Ah, bueno. ya, listo, listo. Es Mm, que lo que quería era transmitir la pantalla y creo que ahí está ya, ¿no? ahí está Ahí viendo está, eso. ahí está. Ok, bueno, pues vamos a ver inteligencia emocional. Me gustaría compartirles desde dos perspectivas el tema de la inteligencia emocional. Uno, como la parte muy comercial, muy ligera que conocemos, y posteriormente me gustaría que entráramos a un tema más de estudio cerebral, para posteriormente irnos a un ejercicio. Con eso es con lo que quiero terminar. Y bueno, quiero decirles que cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto estoy para respondérselas. De manera general y para podernos, para podernos como poner en contexto de la inteligencia emocional, bueno, pues seguramente han visto esta película, que es una película mucho sobre las emociones. Y por aquí una frase de Daniel Goleman que dice, la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Bueno, es una frase de Goleman, justamente uno de los precursores, algunos incluso le llaman el padre de la inteligencia emocional, puesto que él acuña el concepto, un concepto que lo comercializa, digamos así, y entonces comienza a conocerse más como tal, como inteligencia emocional, a partir de los escritos de Daniel Goleman. Bueno, aquí una pregunta, ¿eres capaz de gestionar tus propias emociones o son ellas las que te controlan a ti? Esta parte es muy importante, la voy a explicar más adelante desde una perspectiva ya más neural, más cerebral,
Pero en la parte de los procesos mentales, las emociones juegan un papel muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque entran antes que los procesos de análisis, entran antes que los procesos de gestión, de observación, de eficiencia por parte del cerebro. O sea, antes de que la información llegue al neocórtex, a la parte frontal del cerebro, entra primero al cerebro límbico, o sea, el cerebro donde se fragúan las emociones, y por lo tanto, quien no sabe lidiar con esa parte del cerebro, pues finalmente tomará muchísimas decisiones con base en las emociones. Por eso es muy importante saber gestionar el tema de las emociones. Y bueno, el sentir, es muy importante decirlo, el sentir enojo, el sentir tristeza, el sentir frustración y muchas emociones, pues realmente no deberían de ser el problema en el ser humano, no como un sentimiento, sino más bien la gestión de las mismas es lo que se convierte en el problema. Que una persona sienta coraje, bueno, al contrario, incluso es bueno que sepamos y que podamos confrontarnos nosotros ante este sentimiento. No es porque sea lo mejor, pero bueno, si yo estoy sintiendo coraje porque uno de mis hermanos está haciendo algo y siento algo de envidia, pues en lugar de negar la emoción, lo ideal es que yo la acepte para que entonces la pueda corregir o la pueda trabajar. En la mayoría de las ocasiones, como el tema de las emociones está muy limitado y está muy censurado en el ámbito del ser humano, entonces preferimos guardarlas, preferimos esconderlas, preferimos negarlas y con esto al final entonces no las arreglamos. Por ahí en el libro de En Auschwitz no había Prozac de Edith Eger, una de las cárceles que menciona Edith es la cárcel de la evasión. Y ella en su libro dice, si tú no reconoces una emoción, no la puedes trabajar. Y lamentablemente, hablando de la emoción, es que pues la emoción está ahí. O sea, tú puedes querer ocultarla, tú puedes negar que estás enojado, tú puedes ocultar que tienes tristeza, pero eso no quiere decir que no exista y la tristeza o que no exista el enojo. Entonces, si no sabemos gestionarlo, regularmente tenemos un problema. Yo aquí no voy a hablar de lo que ustedes saben más ni nada por el estilo. En algún momento tuve la gracia y la oportunidad de estudiar teología y entonces me sé algunos textos bíblicos que yo relaciono mucho con mi trabajo. Y entonces yo recuerdo, por ahí si ustedes recuerdan, en el momento donde Caín y Abel hacen su ofrenda a Dios, pues la hace Abel, Dios la reconoce y luego la hace Caín y pues como que Caín no recibe el reconocimiento que esperaba, ¿no? O como que no le gusta lo que Dios hace ante su ofrenda. Dios se da cuenta y le dice, ¿qué tienes, Caín? ¿Qué te pasa? O sea, Dios sabe que Caín está enojado, Dios sabe que Caín estaba molesto, y a lo mejor no es el problema, ¿no? Que esté molesto, no es el problema que esté enojado. Caín a lo mejor le pudo haber dicho, pues sabes que sí, Señor, siento envidia, es que pues tú estás reconociendo más la ofrenda de Abel y yo, y bueno, le pudo haber echado ahí el discurso que hubiera querido, se hubiera desahogado, y no sabemos qué proceso hubiera tenido esa parte, ¿no? Del discurso bíblico. Pero lo interesante del caso y del análisis en esta situación es que Caín le dice, no, no tengo nada, acto seguido va y mata a su hermano, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Caín estaba lleno de furia, pudo haberla gestionado, Dios le dio la oportunidad que lo hiciera, y sin embargo, Caín decide esconderla, Caín decide guardarla y posteriormente sacarla, pues como resulta en todas las personas que guardan las emociones y no las saben gestionar o las niegan. ¿Cómo? Pues al final terminan vomitándolas en todo mundo o de manera inadecuada. De ahí la importancia de la gestión de las emociones. Bueno, para gestionar de forma adecuada la inteligencia emocional es la clave. O sea, si queremos gestionar, bueno, es clave entrar con la inteligencia emocional. Y entonces, unos puntos claves interesantes es evitar conflictos, evitar los malos entendidos o trabajar los malos entendidos, las inseguridades, los miedos
Y por supuesto nos ayudará a tener relaciones más seguras, capaces de regular nuestro estado emocional. Estos elementos que vemos aquí arriba son fundamentales para la gestión de las emociones, para trabajar con la inteligencia emocional. Claro, esto requiere de algunas herramientas y bueno, es el desarrollo de las mismas lo que tenemos que trabajar. El día de hoy vamos a entrar con una, aunque sea pequeñita, ¿eh? 7 señales con esta primera presentación, porque luego voy a algo que voy a llamar la paradoja del chimpancé. 7 señales que muestran una mala gestión de inteligencia emocional son las siguientes. Digo, esto debe de servirnos como para autoevaluarnos. ¿Les parece? La idea es que con estos elementos podamos autoevaluarnos y entonces darnos cuenta si estamos gestionando bien las emociones o no. Algunas personas creemos que el hecho de no tener conflictos emocionales, o sea, de no enojarnos con todo mundo o de no gritarle a todo mundo, o de no estar acostados, deprimidos en una cama, creemos que con eso ya estamos gestionando de manera adecuada las emociones. No necesariamente. No necesariamente. En este caso, esta sería una de las muestras de que no hay buena inteligencia emocional o buen desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Cuál? El estrés. Una persona que no controla el estrés, una persona que está estresado, es una persona que no está gestionando la emoción. El estrés es uno de los grandes males hoy en la sociedad. De hecho, hay libros y estudios en la actualidad que nos hablan de que a partir del estrés se generan el 90% de las enfermedades a nivel físico. Entonces, bueno, el estrés está hecho, la ansiedad en el ser humano está hecha para huir de los tigres dientes de sable. Solamente. O sea, para eso Dios la puso ahí. A ver, ¿ves peligro? Córrele, ¿no? Y para eso necesitamos una inyección de energía, la sangre se va a las manos, a los pies, porque pues el cerebro cree que vamos a correr o vamos a luchar, y entonces el cuerpo comienza a segregar más azúcar y bueno, se vuelve un funcionamiento totalmente diferente. Esto por 10 minutos o 15 minutos, para eso está hecho el cuerpo, para eso está hecho el estrés, para arrancar, para ponernos a caminar, para decidir y entonces accionar. Las personas que vivimos estresadas, 1 hora, 2 horas, 3 días, 2 meses, 5 años, y todo el tiempo estamos con estrés, somos personas que ya estamos deteriorando por mucho nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones, y eso, por ende, habla de un mal manejo de las emociones. Ahorita, después de esta primera presentación, abro un espacio para preguntas o dudas, si es que las tienen. La segunda evidencia de que no manejamos bien las emociones es el trabajo para ser asertivos, el trabajo para en la comunicación o el diálogo, dar en el clavo y hacerlo de manera adecuada. Regularmente las personas con inteligencia emocional deficiente, pues vamos a tener mucho conflicto en la comunicación, mucho contraste en las relaciones humanas. Siguiente, guarda resentimiento. Sí, claro, una persona que tiene un buen manejo de las emociones sabe y entiende que un sentimiento guardado, no sacado o no elaborado, porque no necesariamente se tiene que sacar, a veces es solamente reelaborarlo a nivel interno. Una persona que guarda un sentimiento que posteriormente se convierte en un resentimiento, claro, estamos hablando de un sentimiento que hace daño, ¿no? De tristeza, de frustración, de enojo, de ira. Estamos hablando de estos sentimientos. Estos sentimientos guardados y no trabajados finalmente terminan acabando con nuestras emociones y nuestra inteligencia. Se flagela por sus errores una persona. Otro signo de que no hay una buena inteligencia emocional es que una persona que comete errores le cuesta levantarse de un error. El error se comete, está cometido, claro, hay que tener esta sensación de si es necesario, pues el arrepentimiento, si es necesario el darnos cuenta, pues que hemos cometido un error, pasaremos por un proceso de tristeza o de conflicto, pero tiene que ser gestionado. O sea, debemos de salir lo antes posible de ahí, justo para ahora disponernos al siguiente paso, ¿no? Una persona que no tiene una buena inteligencia emocional va a tender a flagelarse, a tirarse al piso, a decir que no puede, que es malo, se convierte, por supuesto, en la víctima. El caer en el victimismo no solamente depende de personas que nos tiramos al piso y decimos no podemos, ¿no? Y somos lo peor, sino también personas que viven en un problema mucho tiempo
O personas que dicen, es que esto está muy complicado, es que esto está muy difícil y por eso no lo cambio en mi vida. Esas personas también están sujetas y viviendo en un victimismo. Entonces, bueno, otro signo es que nos flagelamos por los errores. Siguiente signo es que no sabemos cuáles son los disparadores. O sea, todo ser humano tenemos disparadores. Sabemos que nos hace enojar, sabemos que nos entristece, sabemos que nos frustra, sabemos qué es lo que nos hace que explotemos, sabemos que nos desespera, que nos saca de nuestras casillas. Y entonces es importante, alguien que tiene buena inteligencia emocional, conoce sus disparadores. Y al conocer sus disparadores, entonces los prevé, ¿no? Si es una persona que sabe que por ahí no va, que por ahí no se tiene que ir, que debe tomar otra ruta, que se tiene que ir en algún momento. Pero una persona que los desconoce o no los quiere ver es una persona que está ahí y siente todo el conflicto y se queda y siente toda la molestia y no se mueve y entonces comienza a desgastarse y a sufrir. Y bueno, esto hace que al final tengamos un gran conflicto. Una persona con buena inteligencia emocional conoce sus disparadores. 6, culpa a otros por sus sentimientos. Claro, es muy típico en el que maneja mal su inteligencia emocional, frases como me hiciste sentir mal, es que me hiciste enojar. No, no, no. O sea, cuando ya nosotros derivamos a otros los sentimientos que tenemos, pues ya estamos perdidos. O sea, realmente no podemos culpar a los demás. Sí podemos decir a los demás, hey, no hagas tal cosa porque eso me incomoda, no me gusta, o con eso me desespero. Pero no podemos decir me desesperas, ¿verdad? Porque si tú eres el que me desesperas, entonces yo tendría que corregirlo o arreglarlo. Esta sería otra de las señales de que tenemos una mala inteligencia emocional. Y el último que quiero mencionar ahorita, podría mencionar otros 10, pero creo que con estos ya podríamos trabajar un tiempo, pues personas que son muy frágiles, que se ofenden con facilidad, que por ahí les dan una palabra y se sienten mal. Y bueno, esto hace que sean personas muy sensibles, personas fáciles de quebrar, personas con poca fortaleza e incluso personas que no pueden desarrollar una adecuada resiliencia. Bueno, con esto podemos evaluarnos, ¿de acuerdo? Con esto podemos decir, a ver, Juan, pues si yo tengo alguno de esos, ¿crees que me falta inteligencia emocional? Podría ser, por ahí dice el dicho, una golondrina no hace verano, pero muchas sí. Entonces, a lo mejor un punto, pues, podría ser, pero ya 2, 3, 4, bueno, sin duda, tendríamos que trabajar en la inteligencia emocional. Bueno, quiero pasar a una explicación ahora muy terapéutica, con la que trabajamos muchísimo en nuestras clínicas y con las que yo trabajo muchísimo. No sé, de las 2.500 consultas que yo doy en un año de forma terapéutica, 2.000 están muy enfocadas con el material que ahorita les voy a presentar. Entonces, aquí voy a dejar de presentar la pantalla unos minutos por si tienen alguna duda, sino para pasar a la siguiente presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Puede ponerla aquí en el chat o sigo adelante. ¿Ok? Bien. De todas maneras, si en el inter de la siguiente presentación quieren poner alguna pregunta, con todo gusto pónganla aquí en el chat y la respondo. Me voy a la siguiente presentación. Esta siguiente presentación para mí es muy importante porque la idea con ella no solamente es de informar, sino que además sepamos por qué, por más que pudiéramos esforzarnos, nuestra inteligencia emocional pudiera ser un factor de no resolución en nuestra vida. Y bueno, para eso quiero presentarles otra parte. Ok, creo que ahí se ve, ¿verdad? Déjenme pongo esto abajo para presentarlo bien. Ok, en esta presentación yo trabajo mucho con el tema de las heridas de infancia. Es como nuestro trabajo principal. A mí personalmente, yo tengo muchos mentores, le llamo en todo el mundo,
en Europa, en Latinoamérica, a los cuales formo en estas áreas de la sanación de heridas de infancia. ¿Y por qué formo en esta parte? Bueno, para empezar, tengo muchos años, tengo algunos libros escritos con este tema, pero ahorita voy a dar la razón de esa situación y por qué lo ligo con la inteligencia emocional. Para mí la inteligencia emocional, esto ya es una perspectiva clínica, esto ya es mi opinión por mi trabajo terapéutico, se basa en lo que ahorita voy a explicar. A mí me encanta citar a San Pablo en la carta a los Romanos cuando dice, hago el mal que no quiero y el bien que sí quiero, no puedo hacerlo. ¿Recuerdan? Seguramente esa cita, insisto, yo no voy a enseñar el Padre Nuestro al Padre, claro, por supuesto, solamente hago la referencia. Dice San Pablo, hago el mal que no quiero y el bien que sí quiero, no puedo hacerlo. Y no lo dicen tesalonicenses, ¿no? O sea, no lo dicen sus primeras cartas, lo dicen romanos. Y en este caso, San Pablo me llama mucho la atención porque para mí ese texto es todo un texto de neurología, de neurociencias. San Pablo ahí dice, no me entiendo. Así comienza por lo menos, por lo menos en la versión de la Biblia Jerusalén. No me entiendo, dice San Pablo. Hago el mal que no quiero y el bien que sí quiero, no puedo hacerlo. Y luego dice algo muy interesante, dice San Pablo, pero no soy yo. Y entonces, bueno, eso a mí me llamaba muchísimo la atención ese texto porque es justamente cómo funciona el cerebro. Hoy en día, 2000 años después, más de 2000 años después, las neurociencias explican que eso que está diciendo San Pablo es totalmente una realidad. Hago el mal que no quiero y el bien que sí quiero, no puedo hacerlo. Pero no soy yo, dice San Pablo. No soy yo. Ok. Me interesa mucho eso porque, a ver, el cerebro tiene tres partes en la parte de la percepción y, por supuesto, de la acción. A la primera parte le vamos a llamar registros históricos. Esto está basado en un libro que se llama La paradoja del chimpancé, escrito por un psiquiatra, un muy buen libro, y donde habla de cómo funciona el cerebro en torno también a las emociones. Yo diría que la evolución de la inteligencia emocional, pues son estos estudios últimos de neurociencias. O sea, la inteligencia emocional por ahí en los 80s y ahora, hoy en día, las emociones a través de las neurociencias. Bueno, este libro es un libro mucho más actual, explica cómo funciona el cerebro y me parece que con esto puede haber muy buen entendimiento y comprensión del por qué somos como somos, ¿no? Nuestro cerebro, cuando recibe una acción, cuando vemos algo, primero, antes que nada, lo interpretamos. Antes que nada, antes de sentirlo y antes de pensarlo inteligentemente, o sea, antes de analizarlo, primero lo interpretamos. Entonces, esto cambia radicalmente la historia porque a veces creemos que todo es esfuerzo, voluntad y buena intención. Y no. Nuestro cerebro consciente trabaja con 2000 neuronas. Bueno, para no ser precisos y no ser matemáticos, vamos a ser simplemente simbólicos, ¿no? El cerebro trabaja con 2000 neuronas, la parte consciente, los procesos conscientes. O sea, yo me levanto un día diciendo, hoy voy a controlar mi carácter, hoy no me voy a enojar. Resulta que soy un histérico, pero hoy digo, no me voy a enojar. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo algo honesto, algo correcto. Yo tengo toda la intención, la fuerza de voluntad de hoy cambiar, de hoy no ser como siempre he sido. Ok, simbólicamente, eso lo estamos diciendo simbólicamente, aclaro, con 2000 neuronas. Y entonces ya me voy a la vida cotidiana y de pronto sucede algo que me detona y me hace explotar. Y entonces pregunto, ¿por qué si yo me había decidido no enojar, por qué me enojo? ¿No? ¿Por qué exploté? Ya había dicho que no quería, me había propuesto. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque yo lo digo de manera consciente. Es verdad, es cierto, es honesto. Pero cuando yo ahora tengo que ejecutarlo ya en la vida real, ya no son mis procesos conscientes los que actúan, sino mis aprendizajes, o sea, los registros históricos.
Estos registros históricos están trabajados con 150,000 neuronas. Por eso San Pablo dice, hago el mal que no quiero. Claro, porque yo no quiero. Yo digo, ya no quiero caer, no sé, en una adicción, ¿no? En la pornografía. Ya no quiero caer en la pornografía. Sí, sí, sí quieres, sí es honesto y demás, pero luego llega a tu vida algo que toca una herida que traes cargando no resuelta, tu cerebro lo interpreta y 150,000 neuronas contra 2,000 comienzan a gritar, métete a la pornografía, haz esto, saca la ansiedad, vete por este lado. Por ejemplo, alguien que trae una sexualidad fracturada, ¿no? Alguien que vivió algún tipo de abuso, alguien que vivió alguna situación, y vamos, abusos es increíble las personas que han vivido un abuso y ni cuenta se dan, porque a veces creemos que un abuso sexual es una violación, no necesariamente, ¿no? Pero bueno, la persona quería no caer en la adicción y luego resulta que a través de la vida nos volvemos a meter. ¿Por qué? Porque 150,000 neuronas que están en el inconsciente dicen que sí lo hagas y aunque tu consciente diga no quiero, ese eres tú. Por eso San Pablo dice, no soy yo, porque aunque tú quieras, finalmente terminamos cayendo. ¿Qué pasa ahí? Pues hay que trabajar a nivel inconsciente, hay que trabajar con los registros históricos, que son los que yo pongo aquí, ¿no? Bueno, entonces el cerebro primero entra con los registros históricos, posteriormente, ya que interpretas algo en tu vida, ahora lo mandas a las emociones, imagínate, imagínate. O sea, oye Juan, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me irrito? ¿Por qué me frustro? ¿Por qué no puedo estar tranquilo? ¿Por qué me pongo ansioso? ¿Por qué odio al hermano? ¿Por qué no puedo quitarme este resentimiento? Todo eso está en el chimpancé. Digo, esto es una paradoja, acuérdense, está basada en un libro, es el cerebro explicado a través de una paradoja. El chimpancé es el cerebro límbico. Ya que mi cerebro interpreta, entonces ahora lo pasa a las emociones. Entonces, imagínense el baile que se arma, ¿no? Porque hasta el tercer momento el cerebro manda al neocórtex, a la inteligencia, la información. Entonces, realmente el problema no es de las emociones, ¿eh? O sea, realmente el problema no es la tristeza, no es la angustia, no es el enojo, la ira, la depresión. No, 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 ese no es el problema. O sea, el cerebro está actuando así porque la parte del cerebro que interpreta le está enviando una información con la cual el chimpancé, por llamarlo de alguna manera, se asusta y actúa. Por ejemplo, si alguien tuvo en su vida un padre, no sé, muy violento, muy abusivo, entonces tiene en su inconsciente que la autoridad puede abusar emocionalmente, ¿no? O físicamente, no necesariamente sexualmente. Entonces, ustedes pueden estar sentados por ahí en algún lugar y por ahí alguien les dice, oye, que te hable el superior, o no sé cómo le llamen en la orden, ¿no? Que te hable el superior, o que te hable el obispo, que te hable no sé quién, una autoridad. Bueno, yo conscientemente puedo decir, yo ya sé que este hombre es bueno, yo ya sé que este hombre no me va a hacer nada, pero ahí es donde entran las 150,000 neuronas. Y entonces, aunque tú digas, yo ya sé, te empiezas a poner nervioso. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, tus emociones se están viendo alteradas. Y ahí podríamos decir, ¿cómo? Pero es que ¿por qué no controlas tus emociones? A ver, es que la persona trae una herida no resuelta. Entonces, entraron primero los registros. Los registros entran y le dicen, hey, te habla la autoridad y puede abusar de ti. Y entonces, aunque tú no quieras y aunque conscientemente luches, vas a ir tenso, nervioso, angustiado, porque el chimpancé se asusta, el cerebro límbico se asusta. ¿Por qué? Porque el ordenador, los registros históricos, le mandaron la información y este no es la inteligencia. Tiempo después entrará la inteligencia. Por eso somos mucho de decir, ay, pero ¿por qué me asusté, hombre? No debería de haberme asustado. A ver, pero ¿por qué otra vez caí en esto? Sí, sí, claro, ya después entra la inteligencia y dice, no pasa nada. Pero antes de entrar a la inteligencia, entran las emociones. Pero el problema no son las emociones. Espero explicarme en esto, ¿eh? El problema no son las emociones, es la interpretación que tiene tu mente, lo que hace que tus emociones se disparen. Entonces, ahí está la clave. A veces queremos controlar la ira, el enojo, la angustia. No, no.
Esos son solamente reacciones de tus interpretaciones. En todo caso, tendrías que sanar o que arreglar tu pasado. Por eso es que nosotros nos basamos mucho en eso, ¿no? Pero bueno, en este libro de La paradoja del chimpancé, el autor habla de 4 figuras que alteran, ahí puse algunas como caricaturas, ¿no? Pero bueno, en el libro habla de que el ordenador tiene pilotos automáticos, le llama duendes, en inglés el libro no sé cómo le llame, trasgos, le llama a otras, y a otras le llama rueda de la vida o filosofía de la vida, ¿no? Dice que el cerebro interpreta y luego ordena en estos 4 estratos. Si es algo positivo, si tú tuviste un papá que era, pues que entendía, que te acariciaba, que te escuchaba, pues entonces tu cerebro tiene guardado que la autoridad es una autoridad que te escucha, que te entiende y demás. Entonces te habla el superior. Ah, bueno, el cerebro, en los registros históricos mandan a la primera figura, que sería un piloto automático, al chimpancé. El chimpancé o cerebro límbico no se asusta porque es buena. La información que yo traigo en el inconsciente es que es buena la autoridad. Y entonces no me altero, estoy tranquilo, voy con la autoridad y puedo entonces trabajarlo con mi inteligencia. El problema comienza cuando entra lo que llama el autor un duende, ¿no? Ah, entonces ya no es una buena interpretación, ya por ahí tuvimos una autoridad que nos lastimó. No tiene que ser un padre, ¿eh? Puede ser la madre, puede ser el maestro de la escuela, puede ser el abuelo, puede ser alguien que fungió como autoridad en tu vida. Y bueno, ya un duende ya no es tan fácil de controlar, se puede controlar por ahí con algunas herramientas y podemos salir adelante. Con las que sí no hay nada que hacer es con el trasgo. El trasgo son las heridas de infancia. Todo aquello que te lastimó hasta antes de tu adolescencia o preadolescencia queda grabado y se cristaliza. Y entonces regularmente nos gobierna, a menos que lo descristalicemos y lo sanemos. Pero si no lo sanamos, pues vamos a estarnos peleando con lo mismo toda la vida. Por eso hay personas que nos peleamos con la misma situación toda la vida. Confesamos el mismo pecado toda la vida, ¿no? Porque toda la vida estamos cayendo en lo mismo, no podemos vencerlo. ¿Por qué? Porque queremos luchar contra eso conscientemente, sin darnos cuenta que debemos de luchar en el inconsciente. Y bueno, ya después esto, imagínense, dependiendo que sea, pues ya se pasa al chimpancé. Y el chimpancé tiene 3 formas de actuar. Así es como nos podemos dar cuenta que estamos actuando con el chimpancé o con el cerebro límbico. Porque atacamos, porque huimos o porque nos quedamos paralizados. No arreglamos. El único que arregla, que gestiona y que saca un acuerdo es la inteligencia. Es el tercer elemento. Pero si como la mayoría de las cosas van a parar al cerebro límbico y el cerebro límbico es el que resuelve, lo resolvemos la gran mayoría de las cosas emocionalmente. No quiere decir que sea malo esta parte, no, no, no. O sea, el cerebro límbico es muy bueno. Pues sí, es muy bueno para jugar, para llevar flores, para cantar, o sea, para hacer todo lo que corresponde a las emociones. Pero si queremos meter al cerebro límbico después de una herida, después de algo que nos dolió, en una decisión en donde solo debería de resolver la inteligencia, ahí es donde no vamos a poder. Ok, se me está acabando el tiempo, entonces no quiero pasarme. Digo, aquí quiero como explicar nada más, espero que haya quedado más o menos claro. Digo, me podría quedar aquí toda la noche hablando de este tema, pero espero que haya quedado claro. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Yo, ¿qué tal? Julio de Argentina. ¿Sabe qué? Yo quería saber si esto de buscar el equilibrio o el orden desde la inteligencia emocional tiene que ver con una terapia, con encaminarse desde una terapia. Sí, Julio. Bueno, lo que yo les digo mucho a mis pacientes es, ojalá puedas resolverlo, ¿no? Ojalá con un libro, con una información, con una charla de esta, seas consciente y lo puedas resolver. Ya no pudiste resolver, entonces necesitamos a lo mejor una ayuda profesional.
¿En dónde podemos saber si necesitamos la ayuda? Pues cuando ya hicimos todo el esfuerzo, cuando ya pusimos todo de nuestra parte y no estamos sabiendo. Y eso porque tiene que ver con herramientas, Julio. O sea, prácticamente el dejar una adicción, el control emocional, el trabajar con muchas de estas cosas, a veces solo es cuestión de herramientas. Yo hoy platicaba con una paciente que estaba sorprendida porque le dejé algunas dinámicas y yo le decía, en un mes debes de cambiar todas estas emociones si sigues estas dinámicas, ¿no? Y hoy estaba sorprendida y yo le decía, no, no te sorprendas, o sea, así deberíamos de funcionar. Nos sorprendemos porque estamos acostumbrados a arrastrar los problemas, a vivir con el problema y por eso creemos que es una maravilla vivir bien, ¿no? Le digo, no, 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 o sea, así tienes que funcionar, pues sí, ahorita a lo mejor es muy extraordinario, pero más bien deberíamos de entender que el ser humano tiene toda la capacidad, si no puede él, con alguna ayuda, de poder resolver algunas cosas, ¿no? Entonces, en ocasiones sí se requeriría, Julio. Claro, pero yo a lo que me refiero que es si esto que trabajas tú tiene que ver con el antes o el después de la terapia, me refiero a eso. O sea, si es una herramienta de la misma psicología, si es una parte de la psiquiatría, ya que nombraste este tema de las neuronas y todo eso. No, no, esto que yo estoy diciendo ahorita y lo que yo trabajo es mi método terapéutico. O sea, yo atiendo, yo creo que un ser humano, en lugar de cortarle las ramas al árbol, debe de sacarlo de raíz si quiere acabar con un problema. La mayoría de las personas nos vamos a los síntomas, no nos vamos al problema, nos vamos a querer acabar con lo que es solo la repercusión del problema. Para mí, si quieres acabar con algo de base, tienes que arrancarlo de raíz. Entonces, para mí es el método terapéutico que yo uso y está relacionado con la terapia, así es. Ah, ya. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, Julio. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Yo quisiera como mencionar un poco que también en el caso de nosotros los sacerdotes, en muchos casos nos toca también, sí, o sea, no le llamamos terapia, pero sí acompañamiento, le llamamos también acompañamiento pastoral a tantas necesidades que nos traen las personas, ¿no? Señoras con su esposo, con el dilema que traen, y también lo que menciona es muy importante porque cuántas veces nos quedamos, yo le llamo, les ponemos pañitos de agua tibia, ¿no? Como que, ay, señora, no hay problema, no, pero no vamos a la raíz, ¿no? El problema de la señora más profundo, ¿no? Entonces también como profundizar un poquito más también de cómo le ayudamos y también nosotros como sacerdotes, cómo nos ayudamos, porque también en nuestra realidad como sacerdotes nos damos cuenta del hermano, del uno, del otro. Uno conoce las situaciones de nuestros hermanos y pues también que ellos también y todos podamos enfrentar nuestras propias realidades, nuestros propios fantasmas, ¿no? Bueno, ahí como un comentario. Sí, gracias. Pero sí, así es. Así es. Ustedes prácticamente hacen esta labor que de pronto hacemos nosotros desde otra perspectiva. Yo creo que ahí está la clave, ¿eh? Yo sinceramente creo que el punto es irnos a la raíz de un problema. Y antes eran procesos, antes en las terapias antiguas, hablando de mi parte, ¿no? De mi parte laica o de mi parte profesional, pues antes eran procesos de años, de muchos años. Hoy ya no, hoy ya no. Nosotros hemos hecho muchos estudios, muchas investigaciones. Como yo les decía, hace rato hemos desarrollado un proyecto y nosotros creemos en la terapia breve, ¿no? O sea, en una terapia donde pues, la persona no quiere estar 2 años arreglando algo que le duele, porque le duele. O sea, no es para 2 años, ¿no? Entonces, es cuestión de algunas semanas en las que podemos realmente reconstruir. Gracias a Dios, el gran problema del ser humano, aunque la herida está en lo que le sucedió, lo que realmente le afecta es la percepción de esa situación. El ser humano, al ser ya un adulto, puede cambiar totalmente la percepción y con esto reconfigurar toda la parte inconsciente. O sea, es una situación, bueno, no, el proceso que nosotros llevamos es solo de 8 semanas, pues, ¿no? Pero creo que de pronto es muy importante porque cuando liberas toda esta parte del pasado y reestructuramos,
Entonces, el ser humano, ahora sí, como una versión adulta del mismo, puede realmente actuar de manera muy distinta. Si ustedes se dan cuenta, muchas de nuestras emociones son infantiles. Es un retroceso. O sea, son miedos a cuestiones que tienen miedo los niños. Oye, ve, dile a tal persona que si nos presta, ay, es que me da vergüenza. ¿Cómo vergüenza? Como cuando éramos niños. O de pronto pasan cosas que nos hacen sentir muy mal como cuando éramos niños. O sea, muchas de nuestras emociones son infantiles porque el cerebro tiene un retroceso ante la interpretación. Cuando modificamos la interpretación de manera adecuada, entonces la emoción se convierte como en una emoción adulta y es totalmente diferente, totalmente distinta. Por ejemplo, ¿cuántas personas hacen mucho daño por la codependencia que traen de las heridas de infancia o por las dependencias emocionales? Y entonces, vamos, una herida de rechazo puede hacer que haya muchas cuestiones de apego hacia una persona, hacia un niño, hacia un abuelito, o sea, muchas situaciones que nos pueden lastimar y muchas veces es solo la herida. O sea, no es que la persona, por supuesto, sea mala o traiga un corazón dañado. A veces es solo la herida, que quitando esa herida se quita la codependencia y dejamos de buscar eso. Entonces yo por eso creo que ahí está la clave, ¿no? Pero bueno, es un tema muy largo. Espero que por lo menos algunas claves por ahí estemos sacando de esto. Y bueno, pues en algo sirva, ¿no? Estamos prácticamente al final. Otra vez una pregunta, perdón. Sí, Julio, dime. En este tema que decía de la reacción que tiene que ver con el atacar, con el huir, con como el congelarse, como el retraerse, ¿hay una manera de avanzar ante esas reacciones? Me refiero a cómo subsanar o cómo tener una metodología para cada situación, o hay un método que puede encauzarse las tres reacciones normales, digamos. O sea, es prácticamente, Julio, la misma metodología porque todo es solo una reacción del mismo cerebro. O sea, lo que pasa es que el que ataque, huya o se paralice tiene mucho que ver con tu historia personal, con tus creencias y con tu carácter. Al final es lo mismo y se trabaja igual. Eso ya sería como un gestionar esta parte límbica. Como por ejemplo, el cerebro no puede tener placer y miedo al mismo tiempo. Si tú tienes mucha ansiedad y de pronto escuchas música agradable, pero música que disfrutes, entonces el cerebro comienza a disfrutar y el miedo por ende tiende a irse. Eso ya sería como la gestión de eso, ¿no? Con eso puedo yo tranquilizarme y afrontar algo en lugar de huir. Entonces, hay 3, 4 herramientas que pueden ser suficientes para dejar de huir, de paralizarnos y de atacar. Aunque eso sería solo la gestión. Lo ideal es que ni siquiera pasemos allí, ¿no? Y eso ya sería como el subsanar la parte del pasado. Pero bueno, ya estando ahí con el chimpancé, como se dice, el autor de la paradoja dice, denle su banana al chimpancé, ¿no? O sea, pues el chimpancé quiere algo, pues dénselo para que se tranquilice y entonces ya pueda tomar decisiones tranquilo, permita que la información pase al neocórtex, a la inteligencia y resuelva la inteligencia, ¿no? Bien, muchas gracias. Ok, pues yo me tengo que despedir. Por ahí quiero ver, déjenme, creo que no lo voy a tener aquí. Bueno, es que quería que... ¿Por qué te vas tan pronto? ¿Mande? ¿Por qué te vas tan pronto? Llevas No, prisa. Sí, ¿Quieres tarde? no, yo encantado de quedarme el tiempo que sea, pero como surgió esta parte un poquito de bote pronto, pues yo le decía a Lupita que tenía un compromiso y pues que podía dar 45 minutos, ¿no? Entonces, no, pero miren, yo encantado y encantado de apoyarlos y por supuesto, no, hombre, o sea, lo que ustedes me pidan con todo gusto, si me piden material, información, se las mando, les mando, vamos, o sea, nosotros trabajamos mucho con todo esto que les explico, entonces, con todo gusto puedo mandarles muchas más cosas para que ustedes trabajen
El día de hoy, pues es por esa razón. Una disculpa, pero en otra ocasión, con mucho gusto, platicamos un poco más, ¿no? Juan, simplemente para confirmar, tú tienes una página en YouTube, no sé si sea Juan Rosales Psicólogo. Así es. Ok. En Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, como Juan Rosales Psicólogo, ahí tenemos muchísima información Muy de este bueno. tipo. Entonces, a través de ello y a través de cualquier dato, el padre tiene mi WhatsApp con todo gusto. Si alguien quiere la recomendación de algo, yo de todo corazón se los ofrezco. Hoy pues es nada más por esa razón, pues, ¿no? Juan. Sí, padre, diga. Sí, no, listo. ¿Tenías una actividad? ¿Qué tenías ahora? Sí. Voy a dejárselas, porque ya no la alcanzamos a desarrollar, pero sí, me gustaría que hicieran una actividad. La actividad es, si tienen por ahí una hoja de papel, les voy a pedir, déjenme ver si puedo proyectar. mm, Espera, Juan, que apagué tu micrófono, discúlpame. Vuelve a prenderlo. ok, ahí está. Dale, dale. Qué pena. Ok, esta es la actividad. La idea es que, bueno, es un trabajito pequeñito que no tiene que ver con heridas de infancia ni nada, tiene que ver explícitamente con inteligencia emocional. Y la idea es que pongamos 4 cuadros, como lo vemos aquí. Un primer cuadro que diga situación difícil. La idea es que aquí describamos la situación difícil, una situación de nuestra vida complicada, algo que nosotros creamos que no podemos hacer o algo que se nos atore, ¿no? Posteriormente vamos a poner el intento de evitarla. Digo, si es una situación difícil, muy posiblemente tú lo que haces es evitarla, ¿no? Y más si ha durado ahí en tu vida 3, 4 años o 10 o 20, pues lo que has hecho en tu vida es evitarla. Y entonces el trabajo interesante para descubrir y a partir de ahí ser conscientes es que pongamos qué efectos a corto plazo tiene, que regularmente van a ser positivos, por lo menos en apariencia, ¿no? Y posteriormente, qué efectos a largo plazo. Los efectos a largo plazo regularmente van a ser negativos. O sea, a corto plazo, evito, no sé, el confrontar a alguien por algo que me dolió. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo? Pues que no me molesto más, que por ahí me olvido, que no hay más rollo. ¿Y cuáles son los efectos a largo plazo? Bueno, pues que finalmente me estoy amargando, que finalmente me estoy llenando de resentimientos, me estoy llenando de cosas que no puedo ya, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que, bueno, yo quería que lo hiciéramos aquí con una historia que les iba a contar, pero bueno, el tiempo es corto, quiero que lo vean, que lo anoten y que lo trabajen. Y de alguna manera, este tipo de ejercicios nos va haciendo conscientes de cosas que nosotros a veces pensamos, pues que estamos bien, es que el no confrontar me ayuda porque me siento más tranquilo. Pues sí, te ayuda a corto plazo, pero ¿cuál ha sido a largo plazo? Pues que a lo mejor cada vez más tienes más problemas o que ya tienes 10 años sin confrontar y te estás sintiendo peor. Y bueno, esto nos ayuda mucho a hacer conciencia y por lo tanto darnos cuenta que las emociones tienen que ser trabajadas. Entonces, bueno, pues ahí anótenlo, tómenle alguna foto. Bueno, creo que el video se queda grabado para que posteriormente lo puedan ver. Pues pueden ahí ya repasar este ejercicio y trabajenlo. Y bueno, es una manera, aunque sea un poquito ahí, para empezar a moverle a la inteligencia emocional. ¿Les parece? Listo, Juan, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche, que sacaras tu tiempo así de última hora. Los que padres que se conectan a última hora, tuvimos una situación con Lupita, no pudo acompañarnos, pero Juan muy generosamente nos pudo acompañar en esta noche. Entonces, pues muchas gracias, Dios te bendiga y bueno, pues que tengas buena noche y disfruta la siguiente actividad. Muchas gracias, que Dios los bendiga y muy, muy agradecido con la invitación. Hasta luego. Bueno, Juan, Dios lo bendiga, buena noche. Para los Hasta luego. padres, Muchas gracias. Dios les pague. muchas gracias, Juan. Muy enriquecedor. Gracias, Padre.
Bueno, padre, Dios los bendiga. Gracias, Buenas Dios los noches. Si bendiga. quieren revisar la página de Juan, el YouTube, ahí lo estaba viendo. Excelente, los temas están muy buenos. Buenas noches. Buenas noches. Luego, Buenas noches, que la pasen muy bien. Gracias. Buenas noches. feliz noche, Buenas noches a todos, padrecitos. Que Dios me los guarde siempre en ese buen caminar. Buenas noches. Noches. Saludos. Gracias a todos. Padre Hernán, padre Jorge. Saludos. Bendiciones a todos. Bendiciones, padre. Amén. Noches, Gracias, padre. igual. Saludos. Dios lo bendiga. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Padre Bendecida Carlos. jornada. Dios bendiga. Bendiciones, buenas Hasta luego, noches, Padre hermano. Carlos. Feliz Tenemos un padre día, nuevo ahí. descanso. No lo conozco. Bueno, bendiciones.